Muy buenos días. En nuestra clase de física que corresponde al grado 10º vamos a hacer un repaso de algunos conceptos que queremos utilizar luego. Se llama el método gráfico y el método analítico de suma de vectores para hallar la cantidad de movimiento. Vimos anteriormente que para sumar vectores existen diferentes métodos. Vamos a explicar acá. Se pueden tomar dos vectores y se toma en la cabeza del vector, se pone el segundo vector. Una línea que une la cola del primer vector con la cabeza del vector es el vector resultante de la suma. Este método se llama cabeza y cola. Existe otro método para sumar vectores que se llama la regla del paralelogramo. Consiste en trazar por el extremo de cada vector una paralela a cada uno. El vector resultante es la recta que desde el origen que une el origen de uno de los vectores a el extremo en donde se cruzan las dos paralelas que hemos trazado. Se observa que la regla del paralelogramo es equivalente a unir el origen de un vector con el extremo del otro. Los dos métodos son utilizados gráficamente y deben ser exactamente iguales. Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos dos vectores que salen del punto 0, 0 y a cada uno le vamos a trazar una paralela. A este vector le vamos a trazar esta línea paralela y a este vector le vamos a trazar esta línea paralela. La recta que une el punto de origen de los dos vectores hasta la recta que une las dos paralelas se llama el vector resultante. En el método que vimos anteriormente, que se llama método de cabeza-cola o cola y punta, se puede utilizar para sumar más de dos vectores. Debe usarse de la siguiente forma: usar la misma escala para todos los vectores. Trazar el vector, aunque el orden no nos interesa, podemos trazar primero uno y luego el otro, no interesa. El segundo vector siempre se va a trazar empezando desde el final del primer vector, y para dibujarlo correctamente debe tenerse en cuenta el ángulo, la longitud y el sentido. Lo que decíamos aquí, debe tenerse en cuenta muy claramente el módulo del vector, la escala del módulo y el sentido, o sea, hacia dónde va la flecha, y lógicamente la dirección que me la va a dar el ángulo. La suma de los dos vectores es la flecha que se traza desde el principio del vector hasta la punta del segundo vector. Cuando sumamos más de dos vectores se llama el método del polígono. Y vamos a hacer lo mismo: cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola. Y el vector resultante será el vector que une la cola del primer vector con la cabeza del último vector. Si estamos trabajando sobre un plano cartesiano, entonces tomamos el valor de la recta y el ángulo con el transportador. Aquí tenemos un ejemplo. Tengo tres vectores: el vector A, el vector B y el vector C. Son flechas que me están indicando el sentido. Vamos a tomar la suma A, B, C. Entonces, tomamos el vector A, luego en la cabeza del vector A colocamos el vector B, siempre respetando los ángulos y los módulos. El vector C, que es este vector de acá, se lo vamos a sumar a la cabeza del vector B. La recta que une la cola del vector A con el vector C es el vector resultante. Si no lo estamos localizando sobre un plano cartesiano, pues no necesitamos el ángulo. Si lo vamos a buscar el ángulo, entonces debemos localizarlo sobre el punto 0, 0 del plano cartesiano.